Clase de geometría para cuarto de secundaria. Tema a tratar: triángulos. Empezaremos respondiendo a la pregunta de ¿qué es un triángulo? Un triángulo es una figura geométrica formada por tres puntos no colineales, el cual va a tener tres lados y tres vértices. Los triángulos podemos clasificarlos según las longitudes de sus lados y pueden ser escaleno cuando tienen todos sus lados diferentes, isósceles cuando tienen dos iguales y uno diferente, y equilátero cuando los tres van a ser iguales y sus ángulos también y van a medir 60 grados. También podemos clasificar a los triángulos según la medida de sus ángulos y pueden ser rectángulo cuando uno de sus ángulos sea igual a 90 grados y los otros menor a 90 grados. Acá se va a cumplir lo que es el teorema de Pitágoras, en el cual la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Hay que recordar que la hipotenusa es aquel que va a estar frente al ángulo de 90 grados. También tenemos el triángulo acutángulo, en el cual todos sus ángulos van a ser menor a 90 grados. Y también encontramos el triángulo obtusángulo, en el cual uno de sus ángulos va a ser mayor a 90 grados y los otros van a ser menores. Entre los teoremas fundamentales encontramos la suma de los ángulos interiores, que es igual a 180 grados, la suma de los ángulos exteriores, que es igual a 360 grados, la medida del ángulo exterior, que va a ser igual a la suma de los ángulos interiores opuestos a este. También el teorema de correspondencia, el cual nos dice que al lado mayor le pertenece ángulo mayor opuesto. También encontramos el teorema de desigualdad triangular, el cual nos dice que un lado va a estar entre la diferencia y la suma de los otros dos. También tenemos algunos teoremas adicionales, como este, en el cual se cumple que la suma de los ángulos opuestos al medio que comparten estos dos triángulos van a ser iguales, o este, en el cual la suma de los ángulos internos que están frente a frente van a ser igual a la suma de los ángulos externos, o este, que se cumple lo mismo, que la suma de los ángulos internos va a ser igual a la suma de los ángulos externos. Tenemos este, en el cual la suma de los ángulos externos va a ser igual a 180 grados más el ángulo interno opuesto a ellos dos, y este conocido como el teorema del boomerang, en el cual la medida del ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos que podemos ver en la figura.